Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos y los invitamos para el día 11, 12 de noviembre en nuestro servicio de acción de gracias. Los esperamos. Que el Señor les bendiga a todos los que nos están sintonizando en este día. Les bendecimos de parte del Señor Jesús, ¿verdad? Y pues como cada episodio, es un placer estar con ustedes en este programa Mujer Virtuosa, un espacio que el Señor ha permitido que tengamos para trasladar el mensaje, el consejo de la palabra para nuestras vidas. Y déjenme presentarle a nuestras hermanas que hoy nos van a estar acompañando en el transcurso de este episodio. Hermana Samantha, bienvenida. Gracias, hermana, pues es una bendición poder estar aquí con ustedes y pues esperamos que esta palabra que hoy vamos a darles sea de bendición para la vida de todas. Amén. También está nuestra pastora Ingrid de Pérez. Pastora, bienvenida. Gracias, Fanny. Pues hoy les damos la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes y agradecemos su fidelidad por ver este programa que en realidad para nosotros es tan importante que pueda llegar a todos los corazones, a todas las vidas, siempre con una palabra de edificación, ¿verdad? Y también como a nosotros nos edifica, queremos que también a cada uno de ustedes les pueda edificar, tanto en sus casas como en su vida personal, ¿verdad? Así es que bienvenidos. Amén. Y pues vamos a levantar una palabra de oración para que, como decía nuestra pastora, esta palabra pueda edificar nuestras vidas, pueda tocar nuestro corazón y pueda transformar nuestra vida. Amén, amén. Acompáñennos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos dándote gracias una vez más, porque sabemos que tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, papito lindo. Y sabemos, Señor, que hoy al levantarnos, Señor, tú tuviste misericordia una vez más de nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor amado, porque nos permite, Señor, llegar hasta esta hora del día, Señor, y estamos aquí, papito lindo, para bendecir y glorificar tu nombre. Estamos acá, papito santo, para trasladar el consejo de tu palabra, papito hermoso. Hoy venimos delante de ti, Señor, una vez más, suplicándote, Señor amado, que seas tú quien revele la palabra, Señor, y que seas tú, papaito lindo, quien llegue hasta los corazones, Señor amado, que podamos trasladar esta palabra en un lenguaje adecuado, Señor, para que pueda llegar hasta los corazones, Señor, necesitados, papito lindo. Así como tú, Señor, nos has hablado a nosotros, así puedas hablarle, Señor, a los que nos van a ver ahora o a los que nos van a ver más adelante, Señor. Por favor, te pedimos, papito lindo, que esta palabra, Señor, pueda edificar las vidas, los corazones, los hogares, Señor amado, en el nombre de Jesús. Vengo bendiciendo la vida de mis hermanas que me acompañan el día de hoy también, Señor, y sus familias. Te agradezco, papito lindo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Así es que hoy, Señor, entregamos a ti este tiempo, Señor amado. Y te pedimos, Señor, que tú pongas carbón encendido en nuestras bocas y en nuestra lengua para que no hablemos palabra humana, Señor, sino que lo que hablemos que pueda provenir de tu propio corazón, papito. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema tal vez en un tiempo agarró mucha fuerza y hoy se ha disminuido un poquito, pero es una de las enfermedades científicamente pues bastante fuertes, que se trata del trastorno bipolar. Y estudiando, ¿verdad?, este trastorno, yo entendía, ¿verdad?, científicamente dicen que es una cualidad de tener dos extremos. La palabra bipolaridad significa dos polos. Y me llamaba la atención porque dice que es una cualidad de tener dos extremos. Y entonces, bíblicamente, ¿verdad?, nosotros no lo miramos como una cualidad, ¿verdad? Tener dos extremos, tener dos polos,
no es una cualidad, yo creo más bien que es una desventaja, ¿verdad? Porque dice que el trastorno bipolar es una alteración y se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo. Y sabemos que cuando hablamos de ánimo hablamos del alma, ¿verdad? Y dice que aparecen etapas diversas, pero bastante fuertes, como lo es la depresión, como lo es una manía, tristeza, falta de capacidad. O sea, la persona siente falta de capacidad de hacer algunas cosas o incluso de sentirse persona, de sentirse alguien importante, pues, o sea, alguien que pueda hacer algo, se siente incapaz, ¿verdad? Entonces, pero el otro polo es que esta persona se siente motivada, que también tiene un estado de frenesí, un estado de excitación, un estado de que sus pensamientos de grandiosidad por los cuales ella puede hacer todo lo que ella quiere. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que pueda tener en un lapso de tiempo todos estos cambios de ánimo, ¿verdad? Y entonces, analizando, ¿verdad? Decía que el trastorno es una alteración o una perturbación de la salud. Y no solamente altera la salud física, sino que altera, por ejemplo, dice que causa malestar físico, causa dificultad o deterioro o sufrimiento diario en la vida de una persona. Y entonces yo dije, ¿cómo pueden decir que es una cualidad cuando causa un deterioro diario en una persona, un sufrimiento? Porque hoy puede amanecer feliz y a los 5 minutos ya se quiere morir, ¿verdad? Y entonces podemos ver a la luz de la palabra que este trastorno bipolar no es nada más ni nada menos que el doble ánimo, ¿verdad? Porque hemos visto científicamente, se ha estudiado que muchas de las enfermedades nuevas que hoy han salido vienen por una enfermedad del alma, porque tienen complejos, porque ahí hay un dolor de la niñez, hay una marca en el alma que hicieron los padres, que hicieron los abuelitos, que ahora hicieron los hijos, que tal vez hicieron el esposo, ¿verdad? Y eso causa tantos cambios de ánimo. Y entonces, ¿verdad? Una persona de doble ánimo, la palabra del Señor lo vamos a ver ahorita, ahí en Santiago 1:8. Una persona de doble ánimo es una persona, ¿verdad?, que no está completamente definida. Hoy puede decir sí, mañana puede decir que no, ¿verdad? Y entonces es una persona que el Señor, a la luz de la palabra, ahorita vamos a ver cómo la toma. Dice Santiago 1:8, en la Reina Valera 60 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La versión amplificada dice, un hombre de dos mentes es inestable y poco fiable e incierto en todo lo que hace. En la Dios habla hoy dice, porque el que hoy piensa una cosa y mañana otra, no es constante en su conducta. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que ahora científicamente le ponen un nombre, ¿verdad? Como trastorno bipolar, pero que podemos ver que la palabra ya lo menciona desde tiempos pasados. Y es que sabemos que la palabra del Señor viene todo lo que estamos pasando, ¿verdad? O sea, la palabra del Señor decía el Señor Jesucristo que no tengamos miedo, que Él ya fue tentado en todo, ¿verdad? Y que venció la tentación, Él venció al mundo. Entonces nos habla de que todo esto que científicamente están descubriendo, la palabra ya lo trae una solución dentro de sí misma, ¿verdad? Y entonces, pero el Señor aquí me sorprende que dice que un hombre así, un hombre que es de doble ánimo, es inconstante, ¿verdad? Y a la luz de la palabra yo me recuerdo que nuestro pastor hablaba de que es una persona simple, de que es una persona que inicia algo y que no lo termina, ¿verdad? Porque hoy está emocionado tal vez, ¿verdad? Y dice, hoy voy a emprender este negocio, pero mañana ya está triste y dice, no, yo creo que este negocio no va a funcionar. Y entonces, ¿verdad? Lo deja a la mitad, es inconstante en todos sus caminos hablando de toda su vida, ¿verdad? Si tiene un matrimonio, probablemente este hombre, esta mujer, ¿verdad?, no solamente va a ser inconstante en su vida laboral, sino también en su vida matrimonial,
con sus hijos, ¿verdad? En su vida sentimental, en la vida espiritual, porque dice que es inconstante en todos sus caminos. En la otra versión dice que es un hombre de dos mentes. Alguna vez piensa una cosa, mañana ya piensa otra, ¿verdad? Y dice que es inestable. O sea, no es una persona firme, es inestable, está tambaleante como ahí mismo, pasajes arriba, dice la palabra del Señor, que se asemeja a las olas del mar, ¿verdad? Que con el viento van para allá o con la marea van a la izquierda, luego a la derecha y no son constantes, no tienen una misma dirección, sino que el oleaje, ¿verdad? Es inconstante. Así lo asemeja la palabra del Señor a este hombre de doble ánimo. Y no solo eso, sino que dice que es poco fiable. O sea, no es digno de confianza, ¿verdad? En todo. Y dice la otra versión que un día piensa una cosa y mañana otra. Y dice que no es constante en su conducta. Entonces, qué tremendo esto, porque si lo vemos espiritualmente, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros somos inconstantes en el camino del Señor? Nos volvemos tambaleantes, ¿verdad? Nos volvemos... había otra versión que yo encontraba, ¿verdad? Que es en el Tugi, dice que es indeciso y que su lealtad está dividida. Más adelante vamos a ver en uno de los pasajes donde dice que hoy queremos seguir a Dios y mañana queremos seguir al mundo. Entonces, una persona de doble ánimo espiritualmente también se vuelve inconstante, ¿verdad? Porque hoy se cree hijo de Dios y mañana ya no. Porque hoy dice voy a servir, ¿verdad? Y mañana ya no quiere servir, ya está desanimado. Entonces, yo me recuerdo, ¿verdad? Que cuando empecé, el Señor llegó a mi vida, pues era joven y me recuerdo que entramos en una iglesia pentecostés. Y entonces llegó la palabra primeramente a mis papás y mis papás pues muy entregados, ¿verdad? Y entonces a mí el Señor todavía no me había visitado bien. Y entonces yo estaba como que sí, como que no, estaba de doble ánimo. Sí creía, pero había algo que en el mundo todavía me atraía. Y entonces, ¿verdad? Como era pentecostés, era un poco legalista. Y entonces yo no podía usar pantalón. Y a mí en ese entonces todo mi guardarropa era de pantalones, ¿no? Entonces yo me recuerdo que pues iba a la escuela, usaba pantalón, mi ropa normal, ¿verdad? Pero de repente tocaban a la puerta, ¿verdad? Y uno se asomaba, el pastor, y corría uno rapidísimo, ¿verdad? Y me cambiaba el pantalón por la falda y ya salíamos, ¿verdad? Porque hasta mi mamá también hacía eso, me recuerdo, ¿verdad? Las dos corríamos en la casa, hasta nos topeteábamos a ver quién se cambiaba primero para abrir. Y entonces, esta palabra me recordaba ese momento, ¿verdad? Porque posteriormente yo me recuerdo que cuando el Señor empezó a visitarme a mí personalmente, cuando la palabra ya tocó mi corazón, yo no dudé, ¿verdad? Y saqué todo mi guardarropa de pantalones y lo tiré. Y ahora ya usaba falda, ¿verdad? Y ahora ya no era ese correr, ya no era ese dudar, porque yo sabía en ese tiempo, ¿verdad? Aunque la palabra tal vez en su momento estaba equivocada, ¿verdad? Yo sabía que era por agradar a Dios. Yo sabía que haciendo eso yo agradaba a Dios. Y entonces eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando tenemos doble ánimo, nuestra mente está dividida. Como decía esta definición, nuestra lealtad está dividida porque creemos en las cosas del mundo, pero también escuchamos la palabra y dudamos. Dudamos. ¿Por qué? Porque todavía no estamos firmes en el Señor. Todavía hay ese vaivén, ¿verdad? De será, no será, no sé qué creer, a veces sí, a veces no, pero el doble ánimo no lo cura, como aquí decía este artículo que yo leía, que el tratamiento para este trastorno es medicamento que te hace estar relajado, que hace que tu conciencia esté susceptible a que pueda ser manejable. ¿Por quién? Por un psicólogo, ¿verdad? Porque esa es la otra parte del tratamiento, ir a un psicólogo. ¿Y qué es un psicólogo? Bueno, sin menospreciar, ¿verdad? A los profesionales de eso, porque pues es una profesión también, ¿verdad? Pero pues es ir a adquirir un consejo de una persona, ¿verdad?
una persona que nos ayude a manejar nuestras emociones, a controlar nuestras emociones. Pero yo quiero decirte hoy, amado hermana y hermana que nos están escuchando, que no hay mejor psicólogo que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos creó. Él dice la palabra que conoce nuestros pensamientos, incluso dice que conoce lo que vamos a decir antes de decirlo. Y entonces Él es el que conoce que tal vez hoy estás pasando un dolor que te ha causado, ¿verdad? Un sube y baja en tu ánimo, que tal vez tienes una tristeza, tal vez estás pasando por un luto, ¿verdad? No sabemos, todas esas emociones el Señor las conoce, pero es Él el que puede sacar de tu interior todo aquello que te hace tener un doble ánimo, que te hace ser una mujer, un hombre inconstante, incluso en la palabra del Señor, que tal vez tú quieras saber de Dios, tú quieras escuchar de Dios, pero que haya algo en ti que te haga poner un muro y que digas, no, mejor después, no, mejor dentro de un mes, no, es que no me siento capaz, no lo necesito. Yo te quiero decir que sí necesitas al Señor, porque todas esas emociones, ¿verdad?, negativas deterioran tu vida diariamente, como lo decía este artículo. Te hacen ser una persona que constantemente esté sufriendo porque no eres constante, no eres estable. Amén. Hermana Samantha. Amén. Sí, pues bien importante esto que dice la hermana Fanny, ¿no? Que una persona bipolar tiene como cualidad dos extremos, pero yo investigando más a fondo, leía que la bipolaridad sí es una enfermedad, pero más que nada se le define como un trastorno crónico. Y entonces, una enfermedad podemos decir que es aquello que sí está como, digamos, bien definido, que a ti te dicen tienes gripa y te tienes que tomar esto. Pero un trastorno no está bien definido porque cambia muchas veces. O sea, en una persona ese trastorno se dispara y muchas veces puede estar contento o muchas veces puede estar enojado o algunas veces ni siquiera quiere hablar con nadie, ¿no? Y entonces aquí investigando decía que este trastorno lo que hace es un daño directo a la mente, altera las conductas y muchas veces lo que hace es controlar a la persona. Entonces tú ya no eres como que capaz de decidir por ti mismo, sino este trastorno te controla. Y también nos decía que lo que hace este trastorno, aparte de ser una enfermedad, es que es crónico. Lo que hace es que se arraiga a tu vida. Entonces, cuando viene, no te suelta, sino que ahora ese trastorno es tú, o sea, él decide por ti y decide qué tienes que hacer y cómo te manejas. Entonces, cuando la persona tiene ese trastorno, le cuesta manejarse por sí mismo. Sabe que necesita ayuda, pero no se siente capaz porque no se define como una persona, o sea, no sabe quién es, cómo puede vivir, entonces necesita ayuda, pero no se deja ayudar porque ahora el trastorno está dentro de él. Y entonces esto es bien importante porque hablándolo espiritualmente, muchas veces nosotros tenemos como que cosas que están arraigadas a nuestra vida y que el Señor viene a nosotros para quitarlas, pero nosotros no dejamos que nos las quite porque queremos tenerlas con nosotros, porque no dejamos que el Señor haga la obra o haga su voluntad, sino que ahora lo que nosotros tenemos dentro es lo que nos controla. Amén. Pastora, ¿algo que quiera comentar? Sí, me llamaba mucho la atención lo que decía Samantha, porque si es algo que no se puede controlar por sí mismo, entonces creo que es un espíritu. Es un espíritu que ha tomado posesión de la persona. Y sabemos que el Señor es poderoso y puede limpiarnos, puede liberarnos, porque prácticamente esta persona, si ha sido poseída por este espíritu, que es un espíritu de doble ánimo, es un espíritu que le hace ser inconstante, que le hace ser una persona de doble carácter. Creo que el único camino es el Señor Jesucristo,
porque para Él no hay nada imposible, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Acabamos de recibir un testimonio, ¿verdad? De que para Él no hay nada imposible, Él tiene la posibilidad de poder sanar cualquier situación, y como ya bien tú lo decías al principio, que eso es como una enfermedad directo al alma. Entonces, el alma es algo que es tan sensible, el alma es tan sensible que puede ser contaminada con cualquier cosa, puede ser contaminada con cualquier situación si esa alma no está bien preparada, si esa alma no tiene un refuerzo, si no tiene algo que le pueda ayudar. Entonces creo que definitivamente si hay alguien que hoy nos está viendo y que hasta este momento ya pues se ha identificado con esto, queremos decirle que sí hay solución. Ya como tú lo decías al inicio, la solución es Cristo Jesús, porque para Él no hay nada imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Entonces creo que si hay alguien que se sienta identificado con esta situación, puede escribirnos y vamos a orar por él, vamos a orar por ella, y también pues le hacemos la invitación para que si por alguna razón un día recibió al Señor Jesucristo, pero por alguna razón se ha alejado, ahora es el momento para que pueda volver a los caminos del Señor, porque probablemente al haberse alejado del camino del Señor, eso pudo haber abierto una puerta. Y entonces por eso es que ahora está padeciendo esta situación. Y creo que es algo muy feo que podría pasarle a la persona, porque aunque la persona quiera tener control de sí mismo, no puede, porque ya las dos lo decían, ¿verdad? Que es algo que es incontrolable, que un humano lo pueda controlar, sino que solamente el Señor Jesús puede controlar ese tipo de espíritu, si se podría llamar así, ¿verdad? Creo que entonces les hacemos la cordial invitación para que se acerquen al Señor Jesucristo, y si es alguien que aún no le conoce, pues también le hacemos la invitación para que abra su corazón al Señor, y sabemos que de esa forma va a ser libre, porque no hay otra manera, no hay otra manera. Claro, las medicinas y todas esas cosas van a ayudar, porque van a ayudar, pero para poder ser libres por completo de esa enfermedad o de ese espíritu o de esa situación que estás pasando, es necesario aceptar al Señor Jesucristo. Amén. Y sí, efectivamente, como bien lo decían ahorita mis hermanas, es sorprendente porque estos cambios, dice ahí el artículo que leíamos, que son extremos y son bruscos, o sea, son repentinos. O sea, no hay un motivo que los ocasione, sino es algo que no se controla, como bien ya lo decíamos, es de segundos, pues puede ser de segundos, puede ser en un día, puede ser en meses, ¿verdad? Pero puede ser en un solo momento, pueden tener depresión, tristeza, alegría, efusividad, ¿verdad? O sea, todos esas emociones en una sola hora, en unos solos minutos. Y qué tremendo, porque efectivamente, ¿verdad? La persona no tiene control de sí mismo. Y vemos a la luz de la palabra que dice nuestro Señor Jesucristo, es que yo no te he dado un espíritu, ¿verdad? De temor, de cobardía, sino te he dado un espíritu, ¿verdad? De valentía y de autodominio propio. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que necesitan estas personas, ¿verdad? Primeramente es a nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, el Señor Jesucristo, al empezar a obrar en sus vidas, ¿verdad? Lo que va a hacer es contrarrestar ese espíritu de bipolaridad con un espíritu de valentía y de autodominio propio, en donde ellos mismos, ¿verdad?, puedan controlar todas esas emociones, y no sea al revés, que las emociones los controlen a ellos, ¿verdad? Porque por eso nosotros tenemos que autodominarnos a nosotros mismos. Y obviamente, ¿verdad? El Señor Jesucristo tiene que liberar a esa persona. Como bien lo decía nuestra pastora, puede ser ya hablando de algo ya mayúsculo, como lo es un espíritu, ¿verdad? Como lo veíamos también en la palabra, de esos espíritus, ¿verdad? Que ven una casa vacía, arreglada, y no solamente entra uno,
entra un espíritu de depresión, de tristeza, de euforia, ¿verdad? Y todos esos ahí haciendo pachanga dentro de la persona, ¿verdad? Cuando quiere uno es el anfitrión y cuando no el otro se cambia. Así yo lo puedo mirar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor Jesucristo? Depositar en esa persona, ¿verdad? Al Espíritu Santo, para que ya no se encuentre vacía, sino que ahora se encuentre llena y sea el Señor Jesucristo quien pueda liberar a esa persona. Qué tremendo ese trastorno que ya viéndolo a la luz de la palabra podemos darle otro enfoque, ¿verdad? Entonces dice ahí Santiago 1:7, hablando igual de estas personas que son inconstantes, ¿verdad? Que no tienen una firmeza, que incluso lo hablaba nuestra hermana Samantha, no tienen, no saben, ella decía, no saben quiénes son. Entonces, eso me denota a mí, ¿verdad? Que no tienen identidad. No tienen identidad, ¿verdad? Entonces dice la palabra aquí del Señor, quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Ahora, hablando espiritualmente, ¿verdad? ¿Cuántas veces y cuántos hermanos pueden estar pasando este trastorno, ¿verdad? Espiritualmente hablando, de doble ánimo, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Esas personas, esos hermanos que a veces dicen, ay, yo quisiera un día predicar la palabra, ¿verdad? Y entonces el pastor a lo mejor, ¿verdad? Viendo su constancia que viene, ¿verdad? Hermano, lo delegamos a que dé la palabra y ya lo mandan al discipulado, ¿verdad? O a donde va a dar la palabra y no llega. Y entonces ya el pastor pues lo mira después. No, pastor, es que pensándolo bien, no me siento incapaz. Creo que yo no puedo dar la palabra. Entonces es una persona de doble ánimo. Quiere, pero no quiere, ¿verdad? Yo ponía un ejemplo en otra ocasión, ¿verdad? De que imagínese que a alguien el Señor le dé el don de sanidad, ¿verdad? Y como la persona de junto a la que va a orar le cae mal, no ora. Una persona de doble ánimo. Porque los dones, ¿verdad? Son para la obra del Señor. No es porque nos caigan bien, porque querramos o no hacerlos. Es para edificar al pueblo del Señor. Pero si tenemos doble ánimo, no podemos ayudar al Señor a edificar y tampoco podemos recibir algo del Señor. ¿Por qué? Porque no somos dignos de confianza, lo decía el pasaje anterior, somos poco fiables. Y lo vemos en algo tan simple y secular, en un negocio, ¿verdad? Yo pongo a alguien a cargo, pero falta, constantemente se enferma, a veces llega tarde. No le puedo confiar que abra mi negocio porque se va a ir a la quiebra. Entonces, lo mismo pasa con el Señor Jesús, ¿verdad? Nosotros tenemos que encontrar en Él la firmeza, el controlar nuestras emociones, el controlar nuestro antiguo hombre, ¿verdad? Que decía la palabra del Señor, que a veces Él nos controla todavía a nosotros. Entonces, no, nosotros llegando, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo, Él hace las cosas nuevas y nos hace una nueva persona. Amén. Entonces, vamos a finalizar este primer bloque, amados hermanos y hermanas que nos están viendo, pero no se lo pierda, volvemos en unos minutos a Mujer Virtuosa. Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos a nuestros servicios el día miércoles a las 6 de la tarde y el día viernes a las 5:30 de la tarde y el día domingo a nuestro servicio general, que es a las 9 de la mañana. También los esperamos a los discipulados en casa, que son los martes, jueves y sábado. ¡Bendiciones! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos y los invitamos para el día 11-12 de noviembre.
en nuestro servicio de acción de gracias. Los esperamos. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Amén, amadas hermanas. Estamos de vuelta en Mujer Virtuosa con este tema del doble ánimo o del trastorno de bipolaridad. Hermana Samantha. Pues sí, hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que este trastorno, pues como cualidad tiene tener dos extremos, que en sí sería tener dos personalidades. Entonces, decíamos también que aparte de ser una enfermedad, era un trastorno, que es algo que ya es como que un término, médicamente hablando, es un término mayor. Y decíamos que cuando este trastorno viene a la vida de alguna persona, se arraiga, o sea, como que si fuera, como decía nuestra pastora, un espíritu, entonces lo abraza y no lo suelta. Y ahora el que gobierna dentro de esta persona es ese espíritu, no es en sí la persona, porque ya no puede decidir por sí mismo, se siente solo, muchas veces no puede dormir, a veces está enojado, otras veces está feliz. Entonces decíamos que lo controla su vida y muchas veces controla hasta el entorno en el que se mueve. Así es. Y pues vamos a ver ahora un personaje, ¿verdad? Del que ya hemos estado platicando, pero como bien ya lo mencionamos, este trastorno, ¿verdad? O este espíritu que ya ahorita pues hemos estado hablando de él, ¿verdad? Tiene a la persona con un mar de emociones, ¿verdad? En un lapso de tiempo, en un día, en meses, en años, ¿verdad? Es algo incontrolable. Y entonces vamos a ir a 1 de Samuel 1:8, hablando nuevamente de Ana, ¿verdad? Hablando de esta mujer que dentro de sí misma, ¿verdad? Había una raíz de amargura, de tristeza, por el hecho de no poder tener un hijo. Pero, ¿verdad? Podríamos pensar y decir, pues, ¿qué tiene que ver Ana en este tema? Pues sí tiene mucho que ver, porque en este pasaje podemos ver a una Ana que tenía un mar de emociones en ese momento, con el que estaba hablando con su esposo. Y dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué uno puede llorar? Por alegría, por tristeza, ¿verdad? Por enojo también uno puede llorar. Pero no solamente lloraba. Ahora le pregunta, ¿por qué no comes? ¿Verdad? O sea, aparte de que estaba llorando, no quería comer. Entonces ahí vemos que tenía esas emociones a flor de piel, ¿verdad? Como este trastorno tenía diferentes emociones. Entonces no comía, ¿por qué? Porque estaba triste, porque estaba amargada, tal vez también porque estaba enojada. Cuando uno está enojado, pues no, ahora no como, ¿verdad? Pero no sabe que uno mismo se hace el mal solito. Y dice, ¿y por qué está afligido tu corazón? Ahí podemos ver que Ana también tenía estas emociones, ¿verdad? Todas alteradas. Estaba llorando, no quería comer, estaba afligida. Y lo que más me llama la atención es que le pregunta a su esposo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, Ana, en todo este episodio que ella estaba pasando de amargura, de tristeza, de depresión, ¿verdad? También porque vemos que una persona depresiva no come, sino solo quiere mantenerse durmiendo. Pero no solo eso, sino que ella ya había perdido el entorno en el que estaba. Porque yo recuerdo que en el pasaje anterior, Elcana, ¿verdad? Cuando él ofrecía el sacrificio al Señor, él le apartaba a su esposa una doble porción y dice que le apartaba de lo mejor, porque dice que él la amaba mucho más que a Penina. Entonces, las personas con este doble ánimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pierden el sentido de su entorno. Tal vez estas personas pueden tener a sus padres,
pueden tener un matrimonio estable, pueden tener buenos hijos, pueden tener un buen trabajo y ellas se siguen sintiendo que algo les falta. Se sienten tristes, se sienten decaídas, se sienten depresivas, sienten que quieren mejor morir. ¿Por qué? Porque han perdido el entorno, han perdido el hecho de ver, ¿verdad?, que a su alrededor tienen algo bueno, como Ana. ¿Por qué? Porque no podía tener un hijo. Y entonces podemos ver que Ana era de doble ánimo, porque ella iba junto con su esposo a ofrecer sacrificio a Jehová. O sea, era una sierva del Señor, era hija de Dios, pero el hecho de que ella no pudiera tener hijo la mantenía alejada de Dios en su corazón, ¿verdad? Porque a pesar de que estaba en el templo, a pesar de que estaba ofreciendo a lo mejor un holocausto, ella en su mente estaba dividida. Estaba en el templo, pero estaba pensando en que no podía ser madre. Estaba pensando en que no valía como mujer. Lloraba, se amargaba. Y no solo eso, sino que también se dejaba, ¿verdad?, influenciar por las burlas de Penina, ¿verdad? Que decía que la molestaba, la irritaba, todo el tiempo la estaba provocando. Pero dice ahí la palabra del Señor, yo me recuerdo que Dios mismo le cerró el vientre. Y recordando el pasaje principal que leíamos, donde dice que una persona de doble ánimo es poco fiable, o sea, no es digno de confianza, y luego en el pasaje anterior dice que el Señor que no espere que el Señor le dé algo, ¿verdad? Porque por lo mismo, porque es de poca confianza. Yo puedo ver en Ana que el Señor mismo le cerró el vientre porque no era confiable para ser madre. ¿Por qué? Porque imagínense, yo platicaba de esta misma palabra, una persona amargada, criando a un hijo, es un amargadito junior, ¿verdad? Es un amargadito junior. ¿Por qué? Porque tanta amargura se la transmite al hijo. Entonces el Señor no quería que Ana tuviera un hijo porque le iba a transmitir todo eso. Hasta que Ana estuviera preparada fue cuando más adelante el Señor le abre el vientre y le da el privilegio de ser madre, porque también no se lo podía abrir porque ella estaba compitiendo con Penina. No estaba definido en ella el propósito del por qué quería tener un hijo, porque dice que competían. Ella tenía uno, yo quiero uno, ella tiene otro, yo quiero otro. No. Entonces el Señor sabía que dentro de Ana había un propósito. Ese hijo, ¿verdad?, que posteriormente le iba a servir. Entonces no podía darle la confianza de ser madre porque tenía todas estas emociones. Lloraba, estaba triste, estaba afligida. Todas esas emociones, incluso en el embarazo sabemos que todas las emociones que nosotras sentimos se las transmitimos al bebé. Y el bebé, ¿verdad?, a la luz de la palabra podemos ver que podemos encadenarle, ¿verdad?, muchas cosas aún en el vientre. Por eso, ¿verdad?, ahora en la palabra del Señor podemos ver que cuando uno está embarazada, ¿verdad?, uno le dedica ese fruto al Señor para que desde ahí el Señor empiece a obrar, empiece a bendecirlo y pueda crecer, ¿verdad?, con bendición. Y cuando nazca, ¿verdad?, lo ofrecemos al Señor. Pero ¿qué pasaría si Ana se hubiera embarazado teniendo todo este doble ánimo? Porque aquí en un solo pasaje podemos ver que lloraba, que no comía, que estaba afligida. En un solo pasaje. Hermana Samantha. Sí, bien interesante esto que nos decía la hermana Fanny, porque respecto a lo que nos decía de Ana que no podía tener un hijo, tal vez eso, si lo trasladamos a, por ejemplo, nosotros, tal vez el Señor no nos ha dado algo que queremos porque todavía no tenemos la capacidad de poder controlarlo, de poder, pues, darle como una buena guianza, como por ejemplo Ana a su hijo, ¿no? Porque ahorita que leíamos que ella, pues, no se podía embarazar, yo investigando, encontré que una persona que padecía de un trastorno bipolar no está habilitada para hacer ciertas cosas, no tiene la capacidad para afrontar ciertas situaciones o para encargarse de algo que se le encomendó. Entonces, tal vez Ana padecía de esto porque
el Señor en ella no veía la capacidad de poder tener en ese momento un hijo, porque lo único que le importaba era competir con Penina. Y tal vez si el Señor se lo hubiera dado, ella pudo haber descuidado a su hijo y lo suyo era pues pelear con su rival, que era Penina, ¿no? Entonces, Ana carecía de estas cualidades porque todavía no estaba bien definida como una persona. O sea, a veces se sentía triste, a veces lloraba y entonces eso que ella sentía se lo iba a trasladar al hijo que el Señor le iba a dar. Entonces, el Señor en ese momento no le dio ese privilegio de tener un hijo porque sabía que no iba a ser un bien tanto para el niño como para ella. A final de cuentas que Ana en su momento soltó eso y el Señor entonces ahí que quedó libre le concedió ese deseo de tener un hijo, pero antes no, porque Ana no soltaba eso que tenía. Sí, siguiendo aquí con el mismo párrafo de la palabra, vemos que hasta acá en el versículo 11 dice, e hizo voto y dijo, Ana, ¿verdad? Hablando de Ana, ¿va? Dice, e hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, pero dice que hizo voto. Entonces, lo que les comentaba antes del corte, que probablemente hay muchos de los que nos están viendo o alguien que nos esté viendo que está pasando por esta situación, viéndolo acá como Ana, porque vemos que ella pasaba ese tipo de aflicción, ese tipo de angustia, porque estaba amargada, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho claramente, que ella lo que tenía era una amargura en su corazón, porque no podía llegar a tener ese hijo, entonces se mantenía como de ese doble ánimo al hacer muchas cosas que pues más bien ella se sacrificaba a sí misma, porque el no querer comer, eso era un castigo que ella misma se lo estaba proponiendo en su cuerpo, ¿verdad? Y cuando tú leías esa parte me recordaba que cuando yo era niña, mi mamá a veces me regañaba y decía, oh, pues entonces ahora ya no como. Así decía yo, entonces ahora ya no voy a comer. Y no comía. Y en la noche estaba mis tripas, como hacían ruido, ¿va? Entonces me recordaba de eso cuando tú decías que ella no comía. Y decía yo, sí, realmente es algo que uno mismo se impone, ¿verdad? Es por no tener una identidad, por no saber quién realmente uno es, ¿verdad? En cambio, cuando uno ya tiene esa identidad y viene ese tipo de ataque a nuestra vida, quiere atacarnos la amargura, la angustia, la preocupación y todo lo que se deriva. Ya nosotros, si tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ya nosotros podemos decir, no, esto que me está pasando no es normal, porque ya hay una luz dentro de nosotros. Entonces nosotros podemos decir, no, esto que me está ocurriendo no es normal. Un hijo de Dios no puede estar pasando por esta situación, ¿verdad? Y como decía la palabra anteriormente, ¿verdad? De que dice que si nosotros somos así, no somos dignos de recibir nada de parte de Dios, ¿verdad? Entonces probablemente eso era lo que le pasaba a Ana también. Ella no era digna de recibir ese premio de parte de Dios, porque ella no, era una mujer inconstante probablemente. Entonces dice, hasta que ella hizo un voto. O sea, aquí podemos aplicarlo a que hasta que ella reconoció, hasta que ella dijo, no, definitivamente, pues lo único que me va a ayudar es el Señor, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, porque a pesar de que ella oraba, dice, y lloraba, porque dice que ella se mantenía orando y lloraba, ¿verdad? Delante del Señor, pero fue necesario que ella hiciera ese voto. Entonces, ahora otra vez les volvemos a repetir lo mismo, ¿verdad? Es necesario que el Señor Jesucristo esté en nuestro corazón para que nosotros podamos tener una identidad y que en el momento en el que quiera venir ese tipo de prueba a nuestra vida, ese tipo de situación en el cual no nos sentimos ni de aquí ni de allá, en ese momento nosotros podamos discernir y que sea el Espíritu Santo del Señor el que nos ayude y nosotros vamos a decir, no, esto que está pasando no es normal. Así es que mejor en el nombre de Jesús voy a postrarme delante del Señor y que sea Él el quien me ayude, ¿verdad? Así es. Amén. Y estaba viendo, por ejemplo, aquí que también hay otra causa del doble ánimo, ¿verdad? Porque podemos ver que es un trastorno que ya estaba, por ejemplo, en Ana. Sin embargo,
hay otro, ¿verdad? Que también se puede desarrollar por aquello que nos dicen, aquello que nosotros escuchamos. Hechos 15:24, la Nueva Reina Valera dice: hemos sabido que sin nuestra autorización, algunos han salido de nosotros y os han inquietado y han turbado vuestro ánimo. ¿Con qué? Dice, con sus palabras, ¿verdad? Entonces, aquí esto me llamaba la atención porque también, ¿verdad? Podemos a veces escuchar palabras que turben nuestro ánimo, ¿verdad? ¿En qué sentido, verdad? Por ejemplo, espiritualmente hablando, uno se puede sentir que tal vez el Señor a uno ya lo puede usar, pero viene, no sé, algún siervo, ¿verdad? Y nos dice, no, pues es que a ti te faltan todavía unos 15 años para que puedas pasar a orar. Y entonces eso turba nuestro ánimo y nos hace sentirnos menospreciados. O también, ¿verdad? Alguien, nuestros padres, ¿verdad? Tal vez de niños nos dijeron, no sirves para nada, no vas a ser una buena madre, no vas a casarte nunca, tal vez eres un inútil, ¿verdad? Porque tantas palabras que hay, que ahora, ¿verdad? Los padres le dicen a sus hijos desde pequeños y que los marcan, creciendo como inseguros, inestables, inconstantes. ¿Por qué? Porque esa palabra sigue haciendo ruido en su corazón desde que eran pequeños. Y ahora cuando se vuelven adultos, ¿verdad? Son inconstantes. Pero la raíz principal fue una palabra, fue algo que te dijeron, ¿verdad? Entonces también ahí hoy queremos hacerte la invitación, amada hermana, hermano que nos están escuchando, ¿por qué no rascas ahí en el fondo de tu corazón? ¿Verdad? El hecho tal vez de que seas inconstante ahora, el hecho de que hoy inicies una cosa y no lo termines, lo dejes a medias, el hecho de que te sientas inseguro, el hecho de que no tengas identidad en Dios, tal vez sea una palabra que te hayan dicho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo ver aquí, siguiendo en 1 de Samuel 1:6, dice, por eso Penina, su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. Entonces, ¿cómo una persona te molesta a veces? Con sus palabras, ¿verdad? Yo puedo pensar que Penina le decía, ay, mira, ahí viene la que no puede ser madre, ¿verdad? Y Ana por dentro yo creo que se encendía, pero también se le destrozaba el corazón. Se burlaba de ella. ¿Cómo se podía burlar? A lo mejor viéndola con otras mujeres, ¿verdad? Mira, mira, ahí viene aquella, ¿verdad? Y dice que no solo se burlaba, sino la humillaba. Entonces, todas esas palabras que Penina le decía a Ana le causaron una perturbación en su ánimo. Por eso a veces estaba triste, por eso a veces lloraba, por eso a veces no comía, ¿verdad? Porque una sola palabra puede ser la causa también de que nosotros tengamos un doble ánimo. Entonces tenemos que tener la capacidad de desechar las palabras que no nos convienen y las palabras atesorar aquellas que edifican nuestra vida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Viniendo al Señor Jesucristo, porque solamente Él nos puede dar la capacidad de hacer eso. En Job 34:3 dice la palabra del Señor, si podemos distinguir los sabores, podemos distinguir las palabras, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos algún alimento, ¿verdad? Cuando miramos que está muy salado, no nos los comemos. ¿Pero por qué lo miramos? Porque ya lo degustamos, ¿verdad? Y si nos comemos ese alimento salado, pues nos va a dañar el riñón, ¿verdad? Nos va a hacer que la lengua se nos enrosque de tanta sal, no sé, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con las palabras? Aquí dice el Señor, debemos de distinguir las palabras que nosotros escuchamos, que nosotros recibimos de alguien más, porque incluso podemos ver dentro de la iglesia del Señor que hay hermanos, ¿verdad?, que no tienen el tacto para decirnos algo, para llamarnos la atención, para exhortarnos, para darnos una palabra de aliento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es distinguir las palabras, desechar las que no nos edifican y atesorar las que nos edifican. ¿Por qué? Porque esto puede causar una perturbación en nuestro ánimo, algo que nos descontrole, porque recordemos que este trastorno también era definido como perturbación.
Entonces nos puede descontrolar nuestro ánimo. Y lo que el Señor quiere es que sigamos firmes, ¿verdad? Y ahorita en estos tiempos más, que vemos que las señales de que Cristo viene cada día están más latentes, el Señor está a la puerta. Entonces ahorita no podemos permitirnos, ¿verdad?, ser de doble ánimo. Tenemos que estar firmes, siempre, como dice la palabra, teniendo los ojos puestos en el autor y en el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, no nos distraigamos, ¿verdad?, por cualquier cosa. No nos descontrolemos por cualquier cosa que nos puedan decir, que podamos escuchar. Más bien hay que tener los oídos atentos, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Aquí en Jeremías 15:16 dice: cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Dice la palabra del Señor: tus palabras eran para mí gozo y alegría, porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí, oh Yahvé Sabaoth, ¿verdad? Y vemos que Jeremías también era un hombre, pues un poquito, yo podría decir emocional, ¿verdad? A veces, porque también podemos ver que él escribió Lamentaciones, ¿verdad? Y era un poquito chilloncito también. Entonces vemos aquí como él decía que cuando las palabras del Señor llegaban a él, él las comía. ¿Por qué? Porque estas le causaban gozo y alegría. Entonces, cuando nosotros nos sintamos tristes, nos sintamos depresivos, sin ánimo, ¿verdad?, ¿qué es lo que tenemos que escuchar? La palabra del Señor, porque esto va a causar en nosotros que la tristeza se vaya y va a venir gozo, en vez de tristeza, gozo. Va a venir alegría en vez de que, dice la palabra, ¿verdad?, de cenizas, de luto. La palabra del Señor puede cambiar todo este trastorno, toda esta afectación que puede tener nuestra alma, porque dice que entonces el Señor va a hacer descansar. Y esta palabra me llamaba la atención porque viniendo al inicio, donde decía que este trastorno deteriora a las personas y las hace estar en un constante sufrimiento diario, el descanso para ellos es una victoria, es un alivio, ¿verdad?, de estar todo el tiempo sufriendo. Cuando uno haya descanso, uno ya no quiere salir de ahí porque haya paz. Entonces las palabras del Señor, eso es lo que nos dan. Amén. Hermana Samantha. Amén. Sí, bien lindo esto que nos decía la hermana Fanny, que el Señor pues es quien nos trae esas palabras de consuelo, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, aquí hablando, ¿en qué versículo hablábamos? De 1 de Samuel 1:6, que Penina pues molestaba a Ana, ¿no? Entonces, yo creo que Ana lo que hacía era que tomaba esos comentarios y se aferraba a ellos, porque muchas veces es lo que hacemos, o sea, recibimos un comentario y en lugar de soltarlo, nos aferramos a él y entonces ya no lo podemos dejar. O sea, pueden pasar 10 años y vamos a decir, pero es que la hermana tal día me dijo esto. No fuimos capaces de soltarlo. Entonces, ese es un gran problema porque investigando decía que un trastorno por eso viene, porque vimos algo, lo tomamos y entonces lo hicimos parte de nosotros. Entonces se vuelve un problema, una enfermedad y ahora es un trastorno que no nos deja avanzar. Pero aquí viene algo que es bien importante, que es contrario. O sea, recibimos comentarios malos, pero muchas veces nosotros somos quien damos esos comentarios. Entonces puede que nosotros también seamos partícipes de que un hermano puede estar enfermo de su alma por algún comentario que le hicimos. Entonces hay que ser bien cuidadoso con esos, porque nosotros mismos podemos matar a un hermano espiritualmente con las palabras que nosotros le decimos. Entonces es bien importante limpiar nuestro corazón tanto de las palabras que recibimos como de las palabras que nosotros vamos a dar, porque pues la boca habla y la boca pues tiene un gran poder, lo dice la Biblia, la lengua es muy poderosa. Entonces muchas veces nosotros con tan solo una palabra podemos herir a alguien y eso no se le va a quitar por mucho tiempo. Entonces hay que ser bien cautelosos con eso. Amén, así es. Y entonces, pastor, ¿algo que quiera comentar? Sí, lo que comentaba Samantha, ¿verdad? De que realmente nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De saber cuando abrimos nuestra boca, qué palabras vamos a
dar, ¿verdad? Incluso cuando vamos a ministrar a alguien, ¿verdad? Tenemos que ser muy cautelosos en ese sentido también, porque pues más ahora, así como yo, ¿verdad? Ahora me doy, conforme han ido pasando los días, me doy cuenta que muchas veces no me doy a entender, pero es porque las palabras son diferentes, ¿verdad? Y yo sin darme cuenta, pues muchas veces, pues gracias a Dios hasta el momento no he recibido ninguna queja de que haya tratado a alguien mal, ¿verdad? Pero imagínense que a veces, por ejemplo, yo les digo, hermanas, hablo algo, ¿verdad? Y les digo, hermanas, ¿todo bien? ¿Me entendieron? Y me dicen sí. Pero resulta que ahí hablando una por una, me van diciendo que no me entendieron, o sea que me entendieron, pero me entendieron diferente a lo que yo les quise haber dicho, ¿verdad? Entonces esas cosas a veces pueden afectar también la vida de cada uno, ¿verdad? Y tenemos que tener, ya como lo decía Samantha, ese cuidado también de saber qué vamos a trasladarle al pueblo, qué vamos a trasladarle a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Pero lo importante aquí es ahora nosotros como seres humanos, nosotros como personas, nosotros en nuestro ser interior, ¿verdad? Tenemos que tratar la manera de tener una identidad, y a eso queríamos llegar, ¿verdad? A que nosotras podamos tener una identidad delante del Señor para que nada ni nadie nos pueda mover y que no venga ese tipo de espíritu, ese tipo de cosas que vienen a querer hacernos una persona de doble ánimo, sino que podamos entregar nuestra vida al Señor y ya siendo hijos de Dios, tener una identidad y no permitir que nada ni nadie nos haga retroceder en ese aspecto, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante, donde nosotros, como les decía hace un momento, nosotros vamos a tener una identidad, y cuando quiera venir un tipo de problema, un tipo de falsas alarmas a nuestra vida, nosotros vamos a saber identificarlo y vamos a decir, no, Señor, tú ya me liberaste de esto, entonces yo ahora ya no voy a ser igual, ¿verdad? Hay un coro que así dice, ahora ya no soy igual. Entonces nosotros tenemos que tener esa identidad, tenemos que buscar una identidad en Cristo. Amén. Y bien, como lo decía nuestra pastora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí la palabra del Señor nos dice acercarnos al Señor. Santiago 4:8. Ya vamos llegando a la recta final de este episodio. Qué bendición de palabra. Dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta es la Reina Valera 60, pero aquí tengo otra versión que me gustó mucho. La lenguaje sencillo dice, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Y esa parte me gusta porque cuando uno tiene un amigo, uno va a pedirle consejo, ¿verdad? Y normalmente uno atiende a veces el consejo de ese amigo porque lo considera íntimo. Entonces nosotros, al hacernos amigos de Dios, vamos a ir a pedirle consejo. Pero qué buen amigo vamos a tener en el Señor, porque el consejo que nos va a dar va a ser certero, va a ser algo que nos va a liberar, porque dice ahí la palabra, y Él se hará amigo de ustedes. Y dice, pecadores, dejen de hacer el mal. Y esto es precioso, amado hermano. Dice, los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado, ¿verdad? Otra versión dice, concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Eso es lo que realmente es el doble ánimo, ¿verdad? Hablando lo espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios, como lo decía nuestra pastora, porque Él nos va a dar el consejo a la luz de la palabra, ese consejo que nos va a liberar de la situación en la que estamos, llámese tristeza, luto, depresión, angustia, aflicción, algún problema como el de Ana, ¿verdad? Que no podía ser madre. Si nosotros nos acercamos al Señor, Él puede acudir a nuestro socorro. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. Se dedicará a uno o menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a los hombres. Entonces, amado hermano, te invitamos a que tú puedas acercarte a Dios,
para que el Señor te pueda hacer libre de este trastorno, de este doble ánimo y puedas llegar a ser una persona firme, una persona constante de la cual el Señor pueda tener confianza en ti. Pastor. Sí, recuérdense que la palabra del Señor dice que casa dividida no prospera, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que tomarlo muy en cuenta para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu no esté dividido, sino que tenga un solo Dios, un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que, como ya lo decía Fanny, pues estamos terminando este programa y les invitamos para que puedan seguirnos nuevamente el próximo martes a esta misma hora, 8:30 de la noche. Les esperamos y déjenos hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu misericordia, Señor, y tu bondad. Hoy en el nombre de Jesús venimos suplicándote, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que llegue, Señor, y corte como una espada de doble filo, Señor, que pueda llegar, Señor, hasta los corazones, papito lindo, y que esta palabra, Señor, haya sido de edificación, Padre. Te suplicamos, Señor, que tú tomes el control de la vida de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor, y amigas también, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, papito santo, que si hay alguien que está pasando por una situación de este doble ánimo, Señor, venga la luz tuya a su vida, Señor, y que pueda, Señor amado, cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de actuar, Señor, y que pueda ser una nueva criatura en ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy ponemos en tus manos la vida, Señor, de cada uno de los que han visto este programa, papito lindo, y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea el que redarguya, Señor, y el que convenza, papito lindo, los corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos hoy infinitas gracias, Señor, y te damos a ti toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.